que era un proyecto para el gobierno americano, pero una concesión al gobierno colombiano. O sea, imagínate, dos gobiernos, ¿eh? Y llega el español. Por eso es importante aprender del negocio. Si no aprendes del negocio, eres un informático, para mí eres un informático regular. Al final la comunicación es clave. Es clave porque cuando haces este esfuerzo de entender al de delante, la vida es más fácil. Se genera una sinergia entre usuario e informático y eso humaniza las relaciones. O sea, al final, cuando yo tenga un fallo, porque lo voy a tener porque al final es normal, tú me vas a ver con otros ojos. ¿Por qué? Porque has visto que yo me he interesado por lo que tú haces. Pero si yo me dedico a hacerlo, toma, y ya está, ¿sabes? Las cosas no fluyen. Bienvenidos al nuevo episodio de Coffee Pharma. Bueno, ¿tenemos dos café? Sí, Tenemos. Muy bien. Pues nada, Frank, gracias por venir. El placer es mío. Me gustaría que empezáramos, como siempre, con una pequeña introducción. Cuéntanos quién eres y, bueno, un poco tu proyecto. Vale. Bueno, yo soy titulado en informática, o sea, por la UPC, Orgullo UPC. Entonces, bueno, en 2001 acabé la carrera universitaria, entré en una empresa. Yo siempre he tenido muy claro lo que he querido hacer en mi vida y con mi vida. Después, evidentemente, hay cosas que no puedes controlar, pero siempre he tenido muy claro y siempre que ha habido obstáculos en el camino, yo he intentado evitarlos y seguir con mi camino, o sea, teniendo claro lo que quería. Entonces, en el 2001 yo empecé, siendo informático, pues quería programar. Entonces entré en una empresa de servicios donde podía hacer programas a medida, ¿no? Que era lo que me entusiasmaba en ese momento. Aunque tenía ofertas muchísimo mejores para entrar a hacer cosas en bancos y todo, pero yo decía, no, tú a tu camino y no te dejes persuadir por las cosas de, ¿no? Y nada, entonces entré en una empresa de servicios, digamos, programas a medida para clientes y tal. A principios de siglo era lo más normal, ¿no? Y al final, uno de los clientes más importantes de esta empresa era una farmacéutica, una de las grandes en Cataluña, España, ¿vale? Y entonces entré en esta farmacéutica y el tercer proyecto en el que participé era un proyecto llamado LIMS. De hecho, yo tardé 6 meses en que me dijeran que se llamaba LIMS, porque a mí me dieron la tarea a hacer. Me dijeron, tú haces esto, pem, pem, pam, y ya. Y yo, bueno, pues me pongo a hacer. Pero cuando empezaba a hacer esa tarea, me daba cuenta de que sin interactuar con el usuario, sin saber el objetivo de la tarea, pues era muy difícil llevar a cabo esa tarea, ¿no? Total, que empecé en ese mundillo de un LIMS, en un laboratorio de control de calidad, y entonces a través de intentar saber para qué lo usaban, para poder hacer mejor mi trabajo, digamos, entonces aprendí, pues, cómo funciona un laboratorio, ¿no? Los procesos de trabajo, incluso sistemas informáticos, ¿no? Todo el proceso de control de cambios, incidencias, etcétera, ¿no? Entonces, la toma de requerimientos, que es súper importante en todos los ámbitos de la vida, pero en este más todavía, etcétera. Y entonces, al final, bueno, después de 3 o 4 años vinculados y enfocados en ese proyecto, decidí dar el salto a la aventura de ser consultor informático, o sea, consultor de LIMS, ¿vale? Y entonces entré en, digamos, si esta empresa tenía un LIMS de primera generación, ya llamaban a la puerta a los de segunda generación y entonces yo decía, es que este se nos queda corto, tal, ¿no? Yo siempre he tenido un gen muy competitivo, pero conmigo mismo, no compito con nadie. Entonces, bueno, pues dije, va, voy a la aventura y a ver qué pasa. Entonces entré en una empresa americana que era un proveedor de LIMS de segunda generación, el más potente en ese momento parecía, de hecho lo siguió siendo, y 2005 hasta 2021, en el que, bueno, periplo de 16 años, donde he dado la vuelta al mundo, donde he trabajado con equipos de todos los colores, para bien, para mal, para desesperar también. Y en 2021 esta relación con esta compañía se terminó. Yo ya sentía, porque por mi puesto de trabajo, por las conversaciones con clientes y tal, que la segunda generación ya no daba para más.
que, que todo el tema de la globalización, lo que ha pasado en los últimos, vamos a decir, 5 o 6 años, 10 años, podemos decir, ¿no? La industria 4.0, ¿no? Pues ha arrastrado a muchos sectores menos al que le aplicaba esto. Entonces, al final, los clientes grandes pedían muchas cosas y no se les podía dar. Y entonces, pues yo dije, pues es el momento de generar la tercera generación. Y entonces, pues fundé Traffic en 2021 y en ello estamos. Muy bien, Fran. No, yo aquí me encanta la historia porque yo puedo identificar como 3 cosas, ¿no? Una de ellas, pues que tenías muy claro el objetivo y dónde quieres llegar y en tu vida, ¿no? O sea, y que entiendo que es, pues, a nivel de desarrollar, a nivel de ordenador también, ¿no? Y conocer el software. Bueno, y tienes muy claro el objetivo, ¿no? Por otra cuestión que identifico es sobre todo la curiosidad. Porque Seguro. necesitas también, pues, saber cómo funciona, o sea, cómo el usuario final necesita las cosas que necesita y cómo solucionarlas con los softwares, que a veces hay ese gap que muchas veces pasa, ¿no? Y tercero, pues buscar esas necesidades que no cubiertas por otras empresas, ¿no? Y por eso funde este Traffic. Sí, sí. Lo que me gustaría, pues, es ver, para la gente que no lo conozca también, es LIMS y cómo Traffic aborda estas necesidades no cubiertas que otras empresas grandes no cubren y cuál es el modelo de negocio de Traffic. Vale. Bueno, hemos dicho que según mi lectura de la historia, también, cada uno te da la suya porque no hay un libro oficial que dice hay una primera, una segunda y una tercera, ¿vale? Pero yo lo enfoqué así ya desde hace tiempo, no solo cuando sacó Traffic. Entonces, la primera generación es un sistema muy simple, pero aún esta tarea que se hacía con la primera generación, en la segunda y en la tercera se tienen que seguir haciendo. O sea, que no es algo que es o sea, que no sustituye, sino que es esto y añadiendo más funcionalidades para que más operación de laboratorio se pueda cubrir con el mismo sistema LIMS, ¿vale? Entonces, bueno, LIMS es un sistema de gestión de datos de laboratorio, donde se quiere gestionar todos los procesos de un laboratorio, ¿vale? Y tener la auditoría, sobre todo la auditoría de la operación, es decir, siempre saber quién hizo qué, cuándo y con qué perfil de usuario, que es lo importante, ¿no? Para cada perfil de usuario, analista, director, coordinador, cada uno tiene unas tareas asignadas y no puede hacer tareas que no tenga asignadas porque el proceso dice, ¿no? Los SOPs, los PNTs, ¿no? Claro. Entonces, básicamente, un LIMS lo que hace es, sobre todo, emitir certificados de análisis. Es decir, tú tienes una petición o se está fabricando algo, entonces tú vas al lugar donde se está fabricando, haces una toma de muestras, estas muestras se llevan al laboratorio, en el laboratorio se hace un análisis, ese análisis se obtienen unos resultados y entonces se plasma, bueno, se verifica o se evalúa contra una especificación, que son los rangos, ¿no?, que marcan la farmacopea. Y bueno, y al final cuando completas, pues se hace una emisión del certificado para asegurar que ese producto tiene la calidad que se espera. Bueno. Vale. Y ahí, ¿no? Has hablado de algo que es un concepto muy, muy importante en la farma, ¿no? Que es la parte de la calidad, ¿no? Exacto. En farma al final se rigen por unas normativas muy estrictas. Yo creo que, pues, bueno, ya lo hablamos también el otro día, pero al final yo estuve en calidad un tiempo, ¿no? Y me di cuenta, lo primero que hice como profesional que venía del mundo más científico y entrar en la farma, es decir, ostras, qué sistemas que hay y qué complejidad tienen, ¿no? Y sobre todo, qué estrictos son con ciertos parámetros, ¿no? Y al final hay mucha normativa detrás, hay GMPs, hay ICHs, hay NOVA, hay como muchos conceptos que si no estás en el mundo de la calidad y en el mundo de farma no los conoces, ¿no? Y aquí es donde entra esta herramienta de software que te ayuda en la parte de laboratorio, ¿no? Como has explicado, era genial, pues a tener un control de esto, ¿no? A hacerlo también, pues, más informatizado, que al final muchas empresas han apostado por ello. Y ahí después hablabas de generaciones, ¿no? Cuéntanos ahora, ¿qué es lo que estás haciendo tú ahora? O sea, esta tercera generación que has mencionado antes, y qué es lo que estás aportando, qué es lo que cambia de la primera. Bueno, en toda industria, no solo en la farmacéutica, sino en cualquier industria, si comparamos cómo se trabajaba
a principios de siglo y cómo se trabaja hoy, no tiene nada que ver. Entonces han salido muchos puestos de trabajo que antes las hacía, no voy a decir cualquier, pero sí una persona del equipo, ¿no? Te asignaban y lo hacías, y ahora han pasado a ser personas certificadas y profesionales en ese solo ámbito, o sea, solo se dedican en esa tarea, ¿no? Entonces, por ejemplo, han salido Project Manager, antes, a ver, Project Manager es una figura relativamente reciente, o sea, antes no había esa figura, o sí que la había, pero no era tan extendido. Ahora, cualquier empresa o cualquier proyecto, lo primero que se piensa es quién va a ser el Project Manager. Antes ni se decidía, porque a lo mejor se gestionaba con el mismo equipo, ¿vale? Entonces, o los QA tester, por ejemplo, que está muy de moda, bueno, muy de moda, quiero decir que es una de las cosas que se está eh, desarrollando en este momento, ¿no? Eh, las empresas o los equipos de validación, ¿no? O sea, siempre se han validado los sistemas, eso es evidente, pero la profesionalidad de, ¿no? Profesionalizar ese ámbito, ¿no? Es un poco lo que ha cambiado. Entonces, ¿qué significa? Si lo llevamos al término de un LIMS, básicamente antiguamente un LIMS era para cubrir unos requerimientos de una operación, y ahora mismo eso ya se da por entendido que lo tienes que cubrir, pero tú tienes que hacer una gestión de monitorizar y controlar tus procesos, que quizás si solo te dedicas a la gestión de la operación, no llegas a cubrir eso bien, ¿no? Entonces, o lo puedes hacer, pero de una forma en que al final el profesional que tiene que hacer esa tarea tiene que extraer datos y llevárselos a otro lugar, y eso no es lo mismo que tener una plataforma integral donde esa tarea también se puede hacer dentro de la plataforma, ¿no? Entonces es un poco uno de los ámbitos es ese. El otro ámbito que es muy peculiar, porque en este ámbito LIMS, bueno, todas las empresas dicen, no, tienes que tener un paperless lab, ¿no? Entonces, al final, vale, está muy bien el paperless lab, pero al final los requerimientos se acaban haciendo en un Word o en un Excel fuera de tu plataforma. Entonces, bueno, sí, no son hojas de papel físicas, pero son hojas de papel porque es un workbook, ¿no? En Excel, y lo estás sacando fuera de la plataforma. Al final tienes que hacer una gestión por fuera y nosotros queremos integrarlo. Pero integrarlo no significa embedido, o sea, no significa que esa documentación está ahí. No, que esa documentación se genera a partir de la definición que tú haces en el sistema, y cada vez que tú cambias la definición, esa información se adapta y se actualiza. Eso es lo que hoy quiere ofrecer esta nueva generación, digamos, sobre todo. Y Muy sobre bien. todo, perdón, Sí, sí. lo importante no es el qué, es el cómo. O sea, hoy no importa el qué ya se da por hecho, es el cómo. O sea, si, si para hacer vamos a decir, para hacer una pantalla me va a tirar 7 meses, claro, el proveedor te va a decir, no, tú puedes hacerla, sí, claro, 7 meses. Pero si la puedo hacer en un día, ¿qué diferencia hay? El cómo. El qué no, la pantalla es la misma, una vez hecha, pero, hombre, si me tiro un día o me tiro 7 meses, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, al final, hoy día, la importancia del cómo. Claro. Es decir, yo lo que recomiendo a los televidentes, ¿no? A los que nos escuchan, es que no solo os quedéis en mirar si el sistema cubre el qué, sino el cómo también. Es decir, que te expliquen cómo lo hacen, cuáles son los timings, cuánto se va a tardar, porque eso al final es dinero. O sea, al final, si una persona tarda 7 meses y una persona tarda un día, a nivel de costos no tiene nada que ver. Los costos no tienen nada que ver. Es un No, ejemplo muy, ¿sabes? Fuera de contexto, pero para que se entienda. no, totalmente, en esto estoy muy de acuerdo, ¿eh? Que a veces tenemos muchos proveedores que hacen, digamos, el mismo servicio, pero con cuál te quedas, ¿no? Con el que hace un mejor servicio en el sentido de cómo lo hace, ¿no? Exacto. Si a nivel de personas, a nivel de procedimientos, a nivel de, bueno, pues cómo es la calidad en cuanto a cómo hace ese mismo servicio que hace otra gente, ¿no? Se puede Exacto. aplicar en todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y aquí, ligándolo un poco con esto, ¿no? El cómo, a mí me gustaría saber, pues, cómo Fran, ¿no? Pues sus soft skills, cómo
¿cuáles cuáles crees que son las habilidades que te han llevado a ser la persona que has llegado a ser hoy, ¿no? Pues por todo el recorrido que has hecho y montando una startup, una empresa como la tuya, ¿no? O sea, ¿cuáles crees que son las claves de soft skills que te han llevado a ser como eres? Bueno, pues bueno, el abanico es amplio, ¿eh? Sinceramente, porque se necesita una multidisciplina para llegar a, no solo en mi caso, digo en general, ¿no? Yo lo que recomiendo lo primero es eh, foco, intentar evitar la dispersión. Vale, esta semana me marco esta agenda, la cumplo, ya está. Cuando eso lo vas consiguiendo, al final eso también te va generando disciplina, que es una parte muy importante, y sobre todo humildad y competitividad contigo mismo. Es decir, si yo me pongo una agenda de 10 tareas y cierro 5, tengo que ser humilde para decir, me he equivocado. Pero la humildad significa me he equivocado. También hay que tener claro dónde para la humildad, que es no, ahora lo he hecho todo mal. O sea, llevarlo al límite de la frustración, Ujú. eso ya es pasarte de humilde, ¿sabes? O sea, cuando la humildad está muy bien, el asimilar los fallos está muy bien, pero en el proceso de asimilar fallos también tienes que tener la personalidad suficiente como para decir, vale, ok, hasta aquí. O sea, porque si no te llevará el camino a una frustración constante y eso no es ni sano y es contraproducente, ¿no? Entonces, sí que está bien hacer esa retrospectiva de decir, bueno, pues la semana que viene lo voy a hacer mejor o voy a analizar el por qué no he podido llegar a los 10, pero siempre llegando a la puerta de la frustración y nunca pasar esa barrera porque eso es lo que suele pasar en los emprendedores sobre todo, ¿no? La obsesión por continuar, te puede llevar a un bosque en el que de todo lo positivo solo ves lo negativo y entonces acabas metiéndote en una frustración constante. Y eso es lo que yo pienso que hay que bajar, pero hasta cierta punto. O sea, cuando llegas a la puerta, decir, no, ya hasta aquí he llegado, ¿sabes? La frustración fuera. Porque al final la fuerza, con frustración no se puede continuar. O sea, al final hablas de hacer una retroalimentación propia, ¿no? O sea, te tienes que dar un feedback, tienes que ir aprendiendo de los dos errores, que creo que esto se puede aplicar en muchos ámbitos, pero sin llegar a futigarte o Eso no es. a llegar a un extremo, ¿no? Eso, al final, encontrar este equilibrio pues es muy importante, ¿no? Exacto. Entre las dos situaciones que pues, se pueden dar, ¿no? Y hay algo que también alguna vez hemos hablado y creo que tiene mucha relación también hasta dónde has llegado, ¿no? Y es que, ostras, lo primero que has dicho, ¿no? Al llegar hoy al podcast y es, yo tengo que entender lo que tengo el de delante, o sea, yo tengo que entender el que está delante mío, porque al final es el que va a utilizar la herramienta. Entonces, ¿esto es algo que tenías innato o es algo que has ido aprendiendo a hacer? A ver, lo he tenido innato, sí. Lo he tenido innato, sí. Lo he ido desarrollando, evidentemente. O sea, al final, con la práctica vas mejorando, e incluso, bueno, a lo mejor he empeorado, no sé. Pero yo creo que he ido mejorando. Pero sobre todo, eso se llama empatía. O sea, cuando tú empatizas, eh, pues quieres intentar entenderlo a él. Entonces, cuando entiendes a una persona, puedes justificar ciertos comportamientos. No quiere decir que estoy de acuerdo con esos comportamientos, pero sí que puedo justificarlos, ¿no? Entonces, cuando una persona aprende a por qué esa persona hace esa causa-efecto, ¿no? Entonces, no tienes por qué justificar, o sea, no tienes por qué compartirlo, pero sí lo puedes llegar a entender. Entonces, si lo entiendes, has empatizado con esa persona. Entonces, si por ejemplo me pides un informe, no sé qué, bueno, que haga no sé qué, no sé cuánto, pues si yo cojo la petición y la hago, es una cosa. Pero seguramente la petición no vas a cubrir todo el abanico de posibilidades. O a lo mejor me dice, no, es que esto es la fase uno pero tengo en cuenta la fase 2. Si yo me pongo a hacer la fase uno teniendo en cuenta que va a haber una segunda fase, no es lo mismo que pensar que esto es el objetivo final. Entonces, ahí es importante sobre todo hablar.
Y yo lo que recomiendo, sobre todo en la parte informática, ¿no? Que es, bueno, en mi ámbito, pero eh, sobre todo lo importante es entender que un informático no trabaja para sí mismo, ni para su compañero, ni para su equipo. Un informático trabaja para el business. Es decir, la empresa necesita una solución informática, te la encarga a ti y tú tienes que saber, es más importante el negocio al que aplica que la solución misma que tú has hecho, ¿no? Entonces, por eso es importante aprender del negocio. Si no aprendes del negocio, eres un informático, para mí eres un informático regular, porque te Claro. falta información. Claro. Al final, si haces un camino donde no te va a dar a la solución que espera el usuario final, Claro, no sirve para nada, ¿no? Por muy perfecto y por mucho que tú creas que esté perfecto. Claro. Al final es eso, es buscar una solución que satisfaga la necesidad real del usuario. del usuario, del cliente, ¿no? En verdad, cualquier aspecto de farma también aplica Claro. esto, ¿no? Sí, Que sí, también el producto que sacamos al final tiene que cubrir una necesidad que el paciente o el médico pues tenga, ¿no? Sobre todo el paciente. Por supuesto. exacto. Sí, Y no solo eso, sino que cuando eso se genera, se fomenta, se genera una sinergia entre usuario e informático y eso humaniza las relaciones. O sea, Mm, al final, cuando yo tengo un fallo, porque lo voy a tener porque al final es normal, tú me vas a ver con otros ojos. ¿Por qué? Porque has visto que yo me he interesado por lo que tú haces. mm, Pero si yo me dedico a hacerlo, paz, toma, y ya está, mm. ¿sabes? Las cosas Claro. no fluyen. Entonces las sinergias se generan a través de empatizar unos con otros. Mm. Y aquí, perdona, aquí volvemos un poco a lo de antes también, ¿no? Porque seguramente habrá otros proveedores que también pueden hacer el mismo trabajo que tú, pero tú lo haces de una manera distinta, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo haces? Empatizando, comunicándote, intentando entender la necesidad del otro, pues eso también es el usuario o el cliente también te elige por eso, ¿no? Exactamente. No por el producto final, muchas veces. Exactamente. Y eso creo que es algo que podemos linkar además con la última persona que vino aquí también al podcast. Y es que al final la comunicación es clave. Es clave porque cuando haces este esfuerzo de entender al de delante, la vida es más fácil. La vida es más fácil. Y marcará la diferencia en cómo abordas pues, tu manera de ser, tu trabajo, todo. Entonces, bueno, creo que son una lección clave, ¿no? Lo que estás hablando Sí. en el sector. Y me gustaría, si puedes, pues hablar de algún reto Claro. complicado que te hayas encontrado y que te haya llevado pues a todo esto, ¿no? Tanto a fundar la empresa como a desarrollar estas habilidades que has tenido que abordar. Cuéntanos alguna historia porque sé que tienes un montón, sé que tienes porque al final tienes una gran experiencia y además tienes otras funciones que, por los que no sepáis, es músico, técnico de sonido, DJ, o sea, Fran Llevo un bar. lleva de todo. Entonces, cuéntanos alguna historia, reto, sobre todo un reto, que te haya permitido crecer como persona. Sí. Bueno, a ver. Sobre todo el tema del idioma es importante. O sea, en mi época de instituto, ¿no? Antes de la ESO, eh, bueno, la formación en inglés en este país era bastante triste, sinceramente. Porque, de hecho, yo me acuerdo que mi primer jefe inglés me preguntó "How are you?" y yo le dije "Yes". Ese era el nivel, ¿no? Entonces, bueno, porque no sé, te enseñaban a escribir, pero no a hablar, ¿no? Entonces, era muy complicado. Entonces, claro, eso hoy ya no me pasa, por suerte. Eh, pero eso es un proceso muy, muy duro. Entonces, otra vez, competitividad, pero no frustración. O sea, no sé más inglés. Bueno, pues, no, pues enfócate o sea, es improve, practice. Dale. Pero pero al final, bueno, pues él tampoco sabe español, ¿sabes? Y no pasa nada, ¿no? O sea, o sea, que eso no te sirva de excusa, pero es eso, luchar la frustración, ¿no? Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, uno de ellos, ha tenido muchas situaciones complicadas, he tenido que trabajar hasta en el desierto conduciendo, bueno, yo conduciendo no, que me llevaban, pero que yo conduciendo o sea, en la parte de atrás trabajando, en aviones aquello que te estás así como, no tienes ni espacio
No, he tenido muchas situaciones muy complicadas, pero una que además era muy grande, ¿no? Que era un proyecto para el gobierno americano, pero una concesión al gobierno colombiano. O sea, imagínate, dos gobiernos, ¿no? Y llega Juan en español. ¿No? Y entonces cuando empiezo el proyecto me dicen, bueno, mira, este proyecto eh, le quedan 2 meses full time para entregarlo y lleva 3 meses o 4 de retraso full time. Entonces, claro, cuando yo me siento así, digo, bueno, o sea, tú me estás diciendo que yo tengo que hacer 2 meses full time y en esos 2 meses recuperar 4 meses. O sea, quiere decir que o sea, tenía que hacer 8 por 3, 24, o sea, 24 horas trabajando en el proyecto, ¿no? A no ser que yo tuviera una varita mágica de hacer las cosas más rápidas y ganarle tiempo al tiempo, ¿no? Y entonces dije, bueno, sí, pues me parece muy bien, ¿no? Y entonces cuando empiezo, digo, bueno, yo voy a ponerlo todo, pero, a ver, evidentemente 24 horas no voy a trabajar, pero... Y entonces, de hecho fue muy curioso, porque en una visita que yo estaba en Bogotá, ¿no? Es cuando me cuentan esto, ¿no? Que no venía al caso, yo venía a otra cosa, ¿no? Era como, ya que pasas por aquí, bueno, pues si lo sé, no llego a pasar por allí, ¿no? Y entonces, nada, al final me dijeron esto, entonces vale, pues dame la información del proyecto, ¿no? Me empiezan a dar la información, pero aquello no tenía sentido por donde lo pillara, ¿no? Bueno, en mi análisis, ¿no? Yo decía, esto es documentación, documentación, aquí ha habido uno que se ha puesto a escribir y a escribir y a escribir, y aquello son páginas así, un mapa que después incluso se imprimió y era más largo que esta pared. O sea, yo decía, no, esto no... O sea, si tengo que descifrar esto yo solo, me como los 2 meses y aún no he empezado, ¿sabes? Y entonces, aprovechando que estaba en Bogotá y el líder del proyecto por parte del cliente estaba en Bogotá, pues lo llamo y le digo, oye, mira, soy el nuevo encargado del proyecto y tal, si te parece que te paso a buscar, a visitar y si hablamos y tal. Y cuando llego allí, entonces le digo, mira, mmm, yo no sé si esto es muy profesional lo que te voy a decir, entiendo que no te va a sentar bien por la situación del proyecto, digo, pero pues a mí me gusta trabajar bien, o sea, a mi manera, ¿no? Y yo lo siento, pero yo no he participado de ese retraso, lo voy a resolver, pero para resolverlo necesito trabajar por lo menos a mi manera, ¿no? Entonces, o me siento, o nos sentamos 1 o 2 tardes y hacemos bien el proceso. O sea, hacemos bien el proceso no significa que no estuviera bien, sino que yo lo entienda y yo lo asimile rápido y ya me pueda poner a trabajar. O si no, yo, bueno, pues me pondré con la documentación y haré lo que pueda y ya está, ¿no? La persona lo entendió a la primera y sí, nos pusimos allí a hacer flujos y, ¿no? Evidentemente basado en los requerimientos ¿no? Eh, al final, eh, al final, cuando ya se terminó el proyecto, esa persona bueno, ya teníamos una relación, porque eso generó una sinergia y ya hubo una forma de entender todo. Se humanizó más el proyecto, evidentemente, con la espada de Damocles allí, como paséis, multa, ¿no? Eso, pero yo podía llegar hasta donde pudiera, ¿no? Y al final un día, ya acabado el proyecto, esa persona me dice, mira, Fran, si ese día tú no vienes al despacho y te sientas en ese despacho y me pones las cosas claras como me lo pusiste, este proyecto no hubiese... Dice, esa reunión yo la estaba esperando hace más de 4 meses y nunca sucedió. Digo, bueno, pues al final la documentación está muy bien, pero hablar es más importante, porque es muy difícil transmitir en un párrafo todo lo que conlleva esa tarea. Entonces, la comunicación es muy importante. Al final lo que sucedió fue, vale, llegamos ahí, me voy a mi casa, después de hacer lo que tenía que haber hecho en Bogotá, no eso, sino otra, pero eso también lo hice, y ya me fui a mi casa, y cuando vuelvo a cruzar el charco, porque yo normalmente hacía viajes de 2 o 3 semanas, y volvía al menos 2 o 3 semanas, y volvía a ir
y volví a venir, y volví a ir, y volví a venir, ¿no? Y entonces, al siguiente viaje me toca irme a Brasil. Ya sabía que yo ya estaba trabajando en este proyecto, y entonces me dicen, bueno, claro, pasa tiempo, se ponen nerviosos, ¿no? Que no, que te tienes que ir a Estados Unidos y el último mes lo tienes que hacer en Estados Unidos. Y claro, yo llego así, estoy en Brasil con una mochila adaptada al clima de Brasil, ahora me tengo que ir a Washington, el clima es totalmente diferente. Digo, pero bueno, pues vale, pues yo me voy ahí con mi maleta. Y entonces, estando allí en Washington, bueno, una de las suertes que tuve fue que habíamos contratado a una persona nueva y era una persona muy inteligente, pero no tenía mucho conocimiento del producto, ¿no? Y entonces yo hablé con mi jefe y le dije, oye, mira, si le paso tarea a esta persona, sí, 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 y si necesitas 7, coge 7. O sea, la espada nos está aquí, ¿no? Cada vez la vemos más el filo. Y entonces dije, no, porque al final me voy a poner con un equipo de 7 y voy a estar disperso yo. Digo, yo necesito hacer foco porque no puedo estar explicando cosas a 7 personas, ¿sabes? Pero con uno, digo, por lo menos, ¿no? Ese apoyo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le decía, hazme esto. ¿Y esto para qué? Ya te lo explicaré, no tengo tiempo. Hazlo, por favor. Todo muy simple, ¿sabes? Para que la persona se dedicara a hacer eso y no hubiera dudas, ¿no? Entonces, estando en Washington, otra cosa, empatizar, ¿no? Hay que decir hola, hay que decir adiós a todo el mundo. Da igual si es el director o si es la persona que se encarga de limpiar. Siempre hay que decir hola. Porque yo me acuerdo, y ahí me ayudó, es una de las situaciones que me pasó, que el proyecto era de IBM y tenían un acuerdo con el hotel, entonces había una planta que era todo IBM, ¿no? Porque además la oficina donde iba en Washington era de IBM. Entonces, cuando subíamos los ascensores, en el rellano había un lugar y había comida. Era como para el snack cuando llegabas a las 5 o las 6, ¿no? Comías un snack y después ibas a cenar más tarde al restaurante. Entonces, había una persona encargada de ese catering, vamos a decir, ¿no? Y era de Honduras, me parece, esa persona, ¿no? Y entonces, esa persona siempre me veía y yo siempre hacía estos que se llaman los crudités, ¿no? Y con alguna salsa, ¿no? Y yo siempre me hacía eso, ¿no? Me encanta la zanahoria, además la recomiendo, es súper importante la zanahoria para la piel y para la memoria. Y entonces me acuerdo que siempre me hacía mi plato de verduritas, ¿no? Y el brócoli y cosas así y algo más y siempre me lo llevaba a la habitación porque ya me ponía a trabajar. La gente se ponía ya a comer y hablaba y tal. Yo no tenía tiempo. Era cogerlo y llevármelo. Y entonces, claro, yo siempre, hola, ¿qué tal? No sé qué. Eso, empatizar en ese punto, ¿no? Son 2 minutos y no toma mucho tiempo, ¿no? Y al final esa persona, me acuerdo, que siempre me veía y me decía, hostia, Fran, pero párate un poco. Y no, es que no puedo, no, lo siento mucho, es que no puedo, ¿sabes? Es que tengo aquí una espada que la estoy viendo el filo y al final llegó la sensación, o sea, es un mes de trabajo. Y entonces la persona me decía, o sea, un día llegó y yo ya tenía mi plato hecho. Y entonces le dije, no, pero, o sea, no hace falta, ¿sabes? No, es que yo te quiero ayudar, ¿sabes? Entonces, cuando tú hablas con las personas, empatizas a ver, si tienes buen corazón, la gente lo ve, ¿no? Supongo, ¿no? Supongo que tengo buen corazón. Entonces, es eso, ¿no? O sea, sin tú pedir algo, la gente empatiza contigo también. O sea, no es solo que tú empatizas, es que la gente empatiza contigo. Total. Que cuando llevaba ya 2 meses, o sea, 2 semanas, casi 3, en esa situación precaria, ¿no? Claro, mi cuerpo al final dijo un día, nene, yo esto no lo aguanto. Y entonces empecé a tener una sensación, pero fue por desgaste, no fue una enfermedad ni nada. Pero yo me acuerdo que ponía las manos así, mis manos hacían así. Y entonces había una chica de IBM
con la cual también empaticé mucho y le agradezco mucho el esfuerzo y sobre todo el equipo de IBM vio la intención de vamos a y el conocimiento, o sea, yo sinceramente tenía mucho conocimiento de ese sistema. Entonces, me acuerdo un día que me dijo, ¿estás bien? Y yo así, sí. Me temblaba el cuerpo entero. Una sensación de Parkinson. Digo, yo nunca más me ha pasado esto. Y hey, ¿aún no sigues nuestro canal? Suscríbete para no perderte ningún podcast. ¿Qué pasó? Bueno, al final llegamos a tiempo. O sea, tuvimos la suerte de llegar a tiempo. Pero llegar a tiempo quiere decir, para que nos pongamos en tesitura, aparte de que el proyecto no era una cosita pequeña, llegar a tiempo quiere decir que estábamos en Washington, porque en Washington está el Departamento de Justicia americano. Y llegar a tiempo era que había una semana, que había 3 días de enseñar el producto, donde venía personal de IBM altas esferas, el equipo de IBM que trabajó en el proyecto, yo por ser el ejecutor, personal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, personal del gobierno colombiano, que también viajaba de Colombia, y personal del centro donde se iba a implementar ese software en Colombia. Entonces, o sea, que no era eso de llegar que lo entregas y ya, no. Llegar era una sesión de 3 días después de hacer la presentación a las personas para llegar a hacer la aceptación del producto, ¿no? Entonces, lo más irónico de todo fue lo siguiente, que cuando ya tenían que viajar, hubo uno de estos terremotos o earthquakes, ¿no?, que hay en el Caribe. Entonces, el aeropuerto de Miami fue cerrado por 2 o 3 días, entonces no podían hacer conexión y retrasaron ese evento de entrega del software 3 semanas más tarde. O sea que tenía 3 semanas más. Claro, cuando te dan 2 meses, 3 semanas es un mundo, ¿eh? Y yo dije, bueno, pues vamos a mejorar cositas, ¿no? Pero fue curioso porque digo, ya, el esfuerzo que he tenido que hacer y ahora me dan casi que la mitad del tiempo más. Pero bueno, se entregó y todo muy bien. Sinceramente, fue una experiencia muy curiosa por muchas cosas, ¿no? Claro. Bueno. No, claro, que a mí me sorprende esa capacidad de resiliencia, de foco, pero sobre todo de aguantar presiones tan altas como estos proyectos tan importantes y que involucran a gente importante y con una presión encima de tiempo y de gente que te aprieta, ¿no? Como muchos de los altos directivos que pueden pues aguantar a nivel de farma también, ¿no? Y a mí, claro, me sorprende eso. ¿Cuáles son, tú crees, las capacidades que te hacen aguantar estas situaciones de presión, ¿no? Pues básicamente es lo que acabamos de decir. Tú tienes curiosidad, el proyecto era un proyecto guapo, o sea, era atractivo y ambicioso y a mí me gustan esas cosas, no me gustan las cosas banales. Pero sobre todo si tú ya vienes con una soft skill de foco, disciplina. O sea, yo me acuerdo, a mí me decían, no, te llevamos con coche. No, yo voy andando, porque no voy a ir al gimnasio, con lo cual yo necesito ir andando a la oficina, que estaba a 5 minutos, ¿eh? Lo que pasa es que en Estados Unidos lo de andar parece que no lo han asimilado, pero estaba a 5 o 10 minutos, pero digo, pues es el único momento en el que me va a dar el sol, ¿sabes? En todo el día, porque es la ida y la vuelta. A veces en la vuelta sí que le decía que me llevaran, pero era por un tema de tiempos, porque digo, pero por lo menos la caminata ¿no? Entonces, disciplina, orden, y cuando decimos orden no es obsesión por el orden, tienes que tener un desorden ordenado, ¿vale? O sea, ese cajón es el de los bolis. El boli tiene que estar ordenado, no, pero cuando quiero un boli voy a ese cajón y ahí hay un boli. Eso es el orden, no es la obsesión. No, tiene los blancos, los amarillos. A ese punto, pues yo no lo llevo. Pero entonces ese tipo de cosas, empatizar, hablar con las personas, tú entender a las personas y ellos a ti. Entonces, cuando yo voy ahí
y las personas de IBM que van con la espada de Damocles te están viendo que tú lo estás poniendo todo, la gente empatiza. Entonces la gente humaniza la situación y te ayuda. Porque si ellos se dedicaran a su trabajo, entonces dirían, es tu problema, chico. Pero si empatizan contigo porque están viendo tu actitud, al final la gente se mete en tu barco. Entonces lo más importante es eso, y tener la ilusión y sobre todo... La confianza, ¿no? De que, bueno, con mi trabajo lo voy a hacer bien, voy a llegar Sí, y... Claro. Muy sí, bien. y la competitividad La está de decir, no, no, es que competitividad. yo confío en mis skills, o sea, y en mi bagaje haciendo esto. O sea, Claro, ahora es me una cuestión de gusta tiempo. porque tratas dos temas que yo creo que son cruciales, ¿eh? Y lo digo muy en serio, o sea, creo que para cualquier profesional de farma esto es crucial. Y es, hablas de que la gente al final tiene sesgos, ¿vale? Y que para romper un poco estos sesgos es importantísimo empatizar, entender, escuchar. Y después hablas, y hay una cosa que más que hablar la demuestras, porque lo has dicho al principio, y o lo has dicho contando la historia, que es, tengo que hablar con todo el mundo, y es porque en el mismo proyecto estás hablando con alguien súper importante de Colombia y alguien que era pues una persona que a lo mejor tiene un rol que es más pues una persona que estaba en el hotel que era preparaba temas de comidas, ¿no? Un camarero o lo que fuere, y tú lo que ves es de tratar a la gente como iguales, y eso es una cosa que creo que hay profesionales que no tienen, que les da uno mucha, tanto de los dos extremos, ¿eh? Gente que le da mucha vergüenza hablar con ciertos directores, los directores son personas, y se van Eso es. también a tomarse unas copas y también se van, son gente como tú. Y Ya. después te encuentras con gente que a lo mejor porque no tienen un mismo nivel de formación o por lo que sea, por la situación en la que están, te parece que no tienen este hipotético valor que a veces asociamos sin querer, cuando a veces te pueden ser una persona que te puede ayudar muchísimo en algunos momentos, ¿no? Y ese cada uno tiene su rol. Y creo que es un poco lo que has ido también demostrando, ¿no? Hablando de esto. Y Súper es importante. muy interesante, ¿no? El poder de las personas y las conexiones. Eso es lo más importante, Qué bueno. sinceramente. Después, sí que es verdad, decir hola es una cosa. Y querer traspasar esto la Europa del Norte tiene un concepto que nosotros en el sur no tenemos, que es como que nosotros tenemos una aureola, ¿no? Y entonces esto es como nuestro espacio vital y nadie lo puede cruzar. Por eso, por ejemplo, si tú vas a un subway o el metro de Inglaterra y en un pasillo tú pasas cerca de una persona pero sin chocarla de nada, ni por asomo, eh, te dicen pardon, ¿no? Te dicen perdón. Porque es como que él entiende que aunque este espacio no es mío, o sea, no me ha chocado, pero me pertenece a mí y ha pasado por aquí, ¿sabes? Entonces, aquí traducido es, por eso lo digo, decir hola no traspasas eso. Ahora, ay, vamos a hacer un café, o sea, tampoco pongas en compromiso a las personas, ¿no? O sea, tienes que saber cuál es ¿sabes? El límite también, ¿no? Igual que había el límite de la frustración, también el límite del respeto al ámbito y de las otras personas. Y Pues, dentro de todas estas personas, sí. te voy a hacer una pregunta Ajá. que es, ¿qué tipo de personas, y ahora hablando a nivel profesional a lo mejor, ¿no? De cuando, por ejemplo, cuando contratas personal o cuando has tenido que trabajar con miembros en tu equipo, ¿qué tipo de personas mm, crees que no te gusta trabajar con ellas y qué personas sí te gusta trabajar? A nivel de entender qué habilidades o qué capacidades tiene la gente con la que te gusta y con la que no te gusta trabajar. Vale. Mira, por suerte o por desgracia, ya tengo mi librillo hecho. No sé si es el mejor o el peor, pero es el mío, ¿eh? Entonces, ya que me preguntas, para mí lo más importante es la actitud. O sea, una persona con actitud dentro, no actitud fuera. Me da igual si eres Superman haciendo lo que tengas que hacer, me da igual. Y esta persona a lo mejor no sabe. El conocimiento se adquiere, la actitud no. Entonces, si tú no eres empático, fuera. Si yo no te veo vamos a decir, ambición, pero ambición no de ambicioso, sino ambición de querer mejorar, querer aprender, querer ser mejor, ser competitivo contigo mismo, que no con los demás.
si no tienes eso, si no tienes esa chispa, si no tienes luz en la mirada, fuera, no me interesas. Entonces dices, pues estás aquí por el conocimiento, sí. Bueno, claro, evidentemente no le puedes aplicar el mismo baremo a todo el mundo, ¿no? Pero si estás contratando a una persona joven, juniors, junior, senior, eso es más importante que el conocimiento. El conocimiento solo tienes que dar tú, ¿sabes? Bueno, ese es así resumido, mi forma de actuar. Qué bueno. No, totalmente, para empezar al finalmente tampoco empiezas conociéndolo todo, ¿no? Vas a tener que aprender como todos, ¿no? Exactamente. Sí. Pero sobre todo importante, yo sinceramente me gusta trabajar con gente joven porque lo notas en la mirada, ¿sabes? Claro. Entonces, pero yo miro a la persona y digo, sí, no, sí, no, sí. Qué no. bueno, qué bueno. Ya está. Es que, bueno, una vez hablábamos que claro, cuando en mi época una época, porque siempre lo he hecho en paralelo, pero en mi faceta de músico, compositor, una de las cosas que yo tenía que hacer para componer canciones, porque si tengo que hacer canciones de mi vida, llegará un momento que supongo yo que ser más aburrido que, ¿no? O no da para tanto, ¿no? Entonces, al final, como compositor lo que tienes que hacer es robar historias a las personas. Entonces, ¿cómo se roban historias? Yo no voy a ti y te digo, oye, cuéntame tu vida. No. Tú lo que tienes que hacer es captar a la persona que sabes que tiene una historia, que a lo mejor no la tiene, porque a lo mejor ni la conoces. Pero entonces tú te tienes que sentar, observarlo, algo que hoy día hay que ir con mucho cuidado, y entonces intentar extraer esa historia, que además lo importante y lo bonito no es que sea exactamente su historia, es tu versión de la historia. O sea, esa persona tiene una historia detrás que tú has captado o has pensado que has captado o por su manera de ser o su manera de gesticular y entonces de ahí acabas haciendo una canción. Claro. ¿Vale? Entonces, yo creo que en esa época de componer, sobre todo haciendo ese tipo de ejercicios, eso te genera una empatía, ¿no? Y intentar entender a esa persona porque, al final tienes que hacer una canción coherente y esa historia no es tuya, no la has vivido, con lo cual no sabes, ¿no? A veces incluso no has tenido ninguna situación parecida. Entonces, justamente vas captando almas. O sea, al final lo que vas haciendo es atrapar almas. Claro, Y eso es un aquí poco me gusta porque justo iba a preguntarte a esto, ¿no? Porque sabemos que eres una persona, pues, que ingeniero, pues que tienes las ideas muy claras, con una estructura mental y foco importante, ¿no? Informático, pues, que contrasta mucho con esa otra visión de tu vida de que es totalmente artística de la música, ¿no? una Y eso bohemia, ¿no? me sorprende. Y una de las preguntas que tenía era, hostia, ¿cómo has ligado esas dos, ¿no? Como una de las vidas ha aprendido de la otra y la otra cómo ha aprendido de la una, ¿no? O sea, cómo, Sí. por ejemplo, de la música has sacado habilidades, por ejemplo, la empatía que comentabas, ¿no? Y que has aplicado a tu vida profesional en tu carrera. Bueno, eso es un tema que da para 7 podcasts, ¿eh? Lo digo yo, ¿eh? Bueno, Pero sí lo tenemos. al final la música no deja de ser matemáticas. Por eso, si te fijas, mucho matemático, físico, informático hace música aparte. Porque es que es una disciplina matemática, ¿vale? Esto, compás y contar. El músico se pasa todo el día contando. Evidentemente no es hacer trigonometría, pero no, o sea, no deja de ser matemática. Porque al final, cuando tú vas tocando, y bueno, esta es una negra, y después, eh, si el compás es de blancas, pues tengo que rellenar, ¿no? Entonces vas haciendo sumas porque tienes que hacer huecos, ¿no? O sea, y eso es también parte de la música. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, hombre, siendo músico me ha abierto muchas puertas. O sea, yo por ejemplo, he estado en Puerto Rico y me voy a un bar donde hacen música en directo. Entonces, hablas, cuando vas 2 o 3 días, al final hablas con el dueño, con los camareros, y entonces, no, es que yo también hago música, hostia, pues sal un día, no sé qué, te abren ya las puertas y al final hice un concierto en ese bar, ¿no? Incluso con una persona muy famosa en la isla de Puerto Rico. Entonces,
eso, si no o sea, si no fuese músico, no hubiese tenido esa situación, ¿no? O por ejemplo, me acuerdo un día estaba en la oficina de Sao Paulo, en Brasil, y entonces salimos a tomar algo y resulta que una chica de la empresa tenía un amigo en la banda que estaba tocando en directo, ¿no? Entonces, porque en Brasil nosotros tenemos un estereotipo un poquito sesgado de lo que es Brasil, ¿no? La samba, el fútbol, eso sí, eso es Brasil, pero hay mucho que no es eso tampoco, ¿no? Entonces el rock, la gente que no le gusta ni el fútbol, ¿no? Entonces, por eso digo que cuando vas a un bar y hay música en directo, no siempre es samba, ni salsa, ni cosas de esas, ¿no? Puede ser rock y tal. Entonces estaban tocando y cuando hacen un descanso bajó y estaban hablando, pues como amigos, ¿no? Y entonces le dice ella, no, mira, Frank, que también es músico y tal. Y entonces el chico me dice, eres músico, pues sal a tocar. Digo, pues no me lo digas dos veces, porque yo, ¿sabes? Yo soy visceral en ese sentido, ¿no? Y entonces me dice, sí, sube y toca. Pero estamos hablando de un sitio que a lo mejor había 500, 800 personas, o sea que no eran 10 personas, ¿eh? Era una sala de conciertos, el escenario y todo, o sea, y dijo, pues yo, ¿sabes? Y una cosa que también me sirvió mucho la música fue, bueno, y subí, toqué y la gente encantada y los músicos también, claro, cuando ya tienes también experiencia, ¿no? Pues también te acomoda muy bien, ¿no? Te aclimatas o te adecuas. Otra cosa que me aporta la música es cuando tú empiezas a hacer conciertos de tus canciones, es decir, que nadie las conoce más que algún amigo, pero claro, los amigos van al primer concierto y uno de vez en cuando, pero cuando tú haces conciertos cada mes, por no decir cada 15 días, cada semana, los amigos ya no, o sea, unos van, otros vienen, a veces no hay nadie que sea amigo tuyo, ¿no? Y tú haces un concierto tú solo, con tus canciones, con tu guitarra y tu voz. Y no hay nadie más en el escenario. Entonces, al principio, hombre, el miedo escénico siempre y el respeto al escenario siempre hay que tenerlo. Eso es importante. Pero al final, o tú te generas una capa de vamos para adelante, como sea, y eso te va a generar confianza en ti mismo, ¿vale? Y eso es importantísimo, la confianza en ti mismo, incluso en los puntos en los que no estás cómodo hay que sacar esa confianza. Cuando bajas cuando llegas al nivel de frustración porque las cosas no te pasan, ahí es donde hay que sacar esa confianza, ¿no? Para revertir esa situación, porque si tú no estás confiando en ti mismo, las cosas no van a salir. Entonces, en hacer conciertos, pues te genera y también hablar en público también te ayuda, porque si tú eh, yo noto la diferencia entre mis primeros conciertos y los de después. ¿Por qué? Porque si tú sacas una canción, aunque sea chorra y que no te guste a ti, pero la sacas porque es la que está de moda, por ejemplo, ¿no? Y haces al público cantar, ya está. O sea, ya lo tienes. O sea, has generado esa conexión de que no es un tío que está tocando y yo estoy escuchando, sino que yo soy parte del show. Eso es súper importante. Lo recomiendo a los músicos. Bueno, coger las habilidades que has aprendido, ¿no? Al final, un poco resumiendo, ¿no? Que has aprendido fuera de tu vida profesional y saber, y cuando extraes esto, las puedes ir juntando, ¿no? Que es lo que te comentaba Albert y que creo que has podido hacer y que también es muy interesante y que da otro matiz, ¿no? De Fran. Y sobre todo lo más importante es tener como los dos, la bohemia y el orden. Entonces cuando el orden, porque el orden también te puede llevar a una obsesión, y la bohemia también, evidente, las dos, ¿no? Entonces, cuando te ves que enfocado mucho en el orden o en la parte más profesional, bueno, decir profesional, no porque esto no sea profesional, sino porque yo me dedicaba a esto, ¿no? Cuando esto le metes mucho tiempo, mucho enfoque, te puede llegar a obsesionar. Entonces, al final lo que hacía era balancear y decir, pon un poquito la pausa, bájale un poco y entonces apórtale a este. Y cuando este podía eclipsar a este, decir, bájate y ponle aquí. Entonces, encontrar el equilibrio. Eso es, equilibrar fuerzas y no, sobre todo porque cuando tú
te enfocas en algo, puedes llegar a la obsesión. Sobre todo, un patrón de los emprendedores más importantes es la obsesión. O sea, cuando te obsesionas con algo y es que no sabes ni desconectar. Entonces, importante, saber desconectar, aunque yo no, no soy el mayor maestro de esto, pero yo lo recomiendo, sobre todo desconectar, porque hay que desconectar, la vida hay que vivirla también, hay que saber tener disciplina, pero también descansar, ponerse retos, pero tampoco fustigarse, ¿no? Si no los consigues. Bueno, es siempre tener el balance entre... ¿sabes? O sea, subes, pero sin... Sí, no, siempre... además yo creo que también es importante pues saber parar en el sentido de recuperar fuerzas para hacerlo mejor después en el camino, ¿no? Si tú te has marcado un objetivo profesional, por ejemplo, y vas a foco, te obsesionas, al final acabas desgastado y no tienes energía para acabar de rendir tanto, ¿no? Exacto. Es mejor hacer mini pausas, bueno, o descansar Eso. para... Sí, por supuesto. Aparte de, bueno, yo leo mucho también, sobre todo cuando viajaba más, porque en el hotel le decía, vale, en los aviones, vamos a ver. Pero normalmente lo que dicen las personas, los psicólogos que estudian la conducta humana, es que nosotros somos el primer obstáculo a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro. O sea, nosotros somos los que le ponemos barreras que a veces no existen, pero nosotros, ¿no? Es como decir, yo no puedo hacer maratones. Sí, poder sí que puedo. O sea, no, ¿sabes? Pero dentro de un marco sí que puedes. Lo que pasa que como tú ya te estás poniendo esa barrera de que no, pues ya está. Entonces tu cuerpo ya no va a llegar a eso, ¿no? Y a nivel de obsesión, cuando tú te obsesionas, y yo lo recomiendo, cuando tú estás haciendo una tarea y ves que no, búscate otra tarea, deja que tu cerebro no lo pienses, deja que tu cerebro actúe, porque tu cerebro sí que sigue pensando, pero sigue pensando en la inconsciencia, sin ser consciente, porque tú eres el que aporta la consciencia al cerebro. Entonces, cuando lo desconectas 2 o 3 días, lo vuelves a retomar. Y cuando digo 2 o 3 días no es ceñido, o sea, cronómetro, sino a lo mejor es una semana. Pero cuando lo vuelves a tomar, entonces, mira, se desencalla. Claro, se desencalla, pero no porque te has puesto ahora, es porque tu cerebro ha estado pensando en la etapa inconsciente, en ese tema, y lo ha resuelto. Entonces ahora te aporta la solución y ya está, y sigue. Entonces es importante eso, saber desconectar, porque si no desconectas, el cerebro no tiene tiempo para hacer trabajo inconsciente. Muy bien. Bueno, Muy bien, Denis, pues creo que es el concluyendo. momento de concluir el podcast. Gracias, Fran, por contarnos estas historias, por contarnos este proyecto de Tracit, o Tracit, ¿no? Crazy. Tracit. Te dejamos un reto. Un reto que es que tienes que conseguir que venga una persona del sector farma a este podcast. Tienes que pensar en alguien que conozcas, a lo mejor alguien de Estados Unidos, no sé. Te esperamos en el siguiente podcast.